Vamos a hablar hoy de este tema que a mí me parece que conviene que hablemos mucho. Un tema sobre el que los cristianos tenemos que tomar carta y partido como los temas importantes por los que pasa la humanidad. Pero antes de hablar del tema, yo quiero decirle a ustedes que vengo aquí disfrutando un pensamiento, las maravillas de la vida. Esta maravilla que, por ejemplo, ustedes lo pueden creer, hay distorsiones que honran y benefician. Una distorsión es algo que se sale de la lógica, de lo razonable, como fuera del orden. ¿Cómo puede ser eso honroso y beneficioso? Es que solamente Unity en Dominicana, con un recurso como Carmen Fe Figueroa, la tiene haciendo asistencia y a uno de sus estudiantes dando el mensaje. Pero esa distorsión pero eso honra y me beneficia. Es un dato importante para mi currículum. Lo voy a aprovechar. Volvamos al tema. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Se está comenzando a pensar que este año nuestro, 2016, pudiera bien ser declarado el año de las migraciones. Así de tremendo está este impacto de lo que son los movimientos humanos de uno a otro lugar del planeta. Unas 250 millones de personas viven hoy en un lugar distinto al que nacieron. Muchos de ellos han cambiado de sitio por pura voluntad. Otros han cambiado buscando mejoría de vida. Otros han cambiado en grandes grupos, en grandes cantidades, porque no les ha quedado más remedio. Significaba ese cambio seguir con vida. Recientemente hablamos precisamente con la reverenda sobre la salida de los ingleses de la Unión Europea, el famoso Brexit. Y comentábamos que en el fondo de esa salida, de ese cambio político tan importante que estamos viviendo, en el fondo de esta cuestión, el telón de fondo, es la migración y los miedos que la migración produce en algunas élites de gobierno del mundo. Así que si esos son los que gobiernan y tienen el poder, que pueden sentirse atemorizados, ¿qué pasará con todos nosotros frente a este fenómeno? Cuando nosotros lo vivimos, somos parte de él. ¿Cómo lo interpretamos? La intención de hoy es buscar en la ley divina, buscar en nuestra Biblia y nuestros conocimientos metafísicos qué hay detrás de la migración. Porque como todo lo que se expresa en el mundo, tiene un sustento divino y es parte del orden Dios y del cumplimiento de su ley. Así que vamos a buscar un poco en la Biblia y vamos a tratar de llegar a una interpretación del fenómeno. Todo en el mundo se está en realidad moviendo, menos esta diapositiva. Ya. Todo es cambio, cambio, cambio. Todo está cambiando ahora. Y estamos cambiando de sitio con muchísima frecuencia. Me gustaría que ustedes mismos pensaran en su persona. Tú vives en el Gran Santo Domingo, la mayoría de ustedes viven en alguna parte del Gran Santo Domingo, pero ¿nacieron aquí? Bueno, una parte responderá que sí, que son capitaleños. Pero aún los capitaleños, ¿nacieron sus padres aquí? No. También, algunos también. ¿Y tus abuelos? No. ¿Y los abuelos de tus abuelos? Tampoco. Cualquiera de nosotros que construya su árbol genealógico va a encontrar que ese árbol tiene sus raíces en varias partes del mundo. Nuestras raíces están en el África, en la Europa española, francesa, holandesa, en fin, en varias partes del mundo.
Pero ¿qué pasa con las ramas de estos árboles? ¿Dónde están tus hermanos y tus hijos? Y entonces veremos que también las ramas de este árbol genealógico se extienden por diversas partes del país y por varias partes del mundo. Millones de nosotros vivimos en el extranjero, estamos en el extranjero. Muchos de tus hijos están estudiando en el extranjero. Mi hijo se va ahora en septiembre, por ejemplo, y vivirá varios años como migrante en otra nación. Es decir, que la humanidad cambia de sitio permanentemente, está permanentemente migrando. Ese fenómeno no te es ajeno, tú eres parte de ese fenómeno. Así que más razones todavía para llegar a entenderlo. Gracias. ¿Ya funcionó? Bueno, esta es una fuerza tremenda que hace que la humanidad se mueva. Esto está pasando en Hungría, y si vemos la próxima foto, veremos que pasa también en Sudamérica, pasa en varias partes del mundo. Déjalo ahí de todas maneras. Y yo me pregunto, ¿cuál es la fuerza que hace que la raza humana viva moviéndose aún contra las barreras, aún contra las dificultades, aún contra todos los riesgos, aún a un riesgo muy probable de muerte, sigue moviéndose? Y veo también del lado del reino animal, los que decimos que no piensan, ¿verdad? Que no razonan. Decimos, porque tienen inteligencia, por lo menos reconocemos inteligencia animal, comenzamos a progresar hacia la verdad. Pero ¿qué pasa con los animales? Los animales se mueven, cambian de sitio con muchísima frecuencia. Por aire, por tierra y mar se mueven. Nosotros tenemos aquí en las lagunas de Cabral que en cierta temporada del año nos visitan patos desde la Florida y duran aquí un tiempo migrándose, pero las aves migran y vuelan cientos de kilómetros, y muy curiosamente en sus largos recorridos tienen estaciones fijas en las que se detienen a descansar y estar un tiempecito para recuperar fuerzas y seguir vuelo. Aquí vienen a las costas norte del país las ballenas jorobadas, una de ellas es la que está en pantalla. Esas ballenas vienen por los inviernos, tiempo de nuestro invierno, se aparean en nuestras costas, y desde que el vallenato tiene ya la capacidad de mover sus aletas con fuerza, emprenden una peregrinación hacia el Atlántico Norte. Las ballenas vienen cada año. Hay mucha gente que va a observarla, invitados por agencias turísticas. Llevan un folleto y le dicen dónde tomar el bote y dónde va a ver la ballena. Pero a las ballenas nadie le dijo dónde estaba el Caribe. A las ballenas nadie le dio una guía. No tienen GPS. No hacen preguntas en el camino como hacemos nosotros cuando estamos viajando, porque no hay letreros en ninguna parte. Aquí usted llega preguntando tal cosa y le dicen doble por aquí, doble por allí. Pero las ballenas no tienen asistencia en el mar, pero hacen esa peregrinación cada año. Y cada ballenato, una vez es adulto en el Atlántico, viene a tener sus hijos también en el Caribe, lo mismo que hicieron sus padres. Si uno piensa que esta actitud de moverse, de cambiar de sitio, de migrar, no solamente humana, sino que es animal, entonces puede estar un poco más cerca de entender que hay un fondo, que hay una motivación que está más allá del control de nuestra mente y de nuestra racionalidad, de la mente material, de la mente humana. Lo que hay detrás de todo esto es sin duda cambio. Esta es una familia de Sudamérica que, igual que los que anteriormente vimos, que eran húngaros, migran, cambian. Estos atraviesan el desierto peligrosísimo, para migrar desde Sudamérica hasta América del Norte. ¿Cómo entendemos a la gente? ¿Cómo entendemos a los animales? ¿Cómo entendemos este impulso migratorio
del mundo. Lo vamos a hacer estudiando un poco un pueblo migratorio que nos presenta la Biblia, que la Biblia nos viene contando, nos viene hablando de ella. Un pueblo muy importante porque es un pueblo que decidió que iba a dedicarse a la búsqueda de la verdad y fue capaz de darle un regalo extraordinario a la humanidad, que fue la comprensión de que Dios es uno. Y ese fue el gran avance en el desarrollo espiritual de la humanidad. Y eso le dio este pueblo, que son un pueblo de migrantes, un pueblo que cambiaba de sitio con muchísima frecuencia. El pueblo hebreo. Y el tema en torno a este pueblo se puede leer en el libro del Éxodo, pero se extiende hasta el libro del Deuteronomio. El tema también es de moda ahora porque hay una novela que ha caído muy bien, que tiene mucha popularidad, que se llama... Sí, como ven, es muy popular. Y es una tremenda novela. La esposa mía no se la pierde. Tremenda novela. Y a veces se parece a la historia. Y a veces hasta se parece a la Biblia. Siendo novela ya es mucho. Bueno, pero es buena novela. Y está el tema de moda. Así que me cayó muy bien que habláramos de este ejemplo sobre este pueblo hebreo. Lo que aparece en pantalla son las migraciones, digamos, principales que recoge la Biblia de este pueblo. Ellos vienen desde Mesopotamia, ciudad de Ur, lo que hoy es Irak. El padre de ellos, Abraham, entonces era padre de los hebreos, pero también es musulmán. Qué curioso. Pero sale de Mesopotamia, abandona esa familia suya y se van a Canaán. Y allí duran un tiempo, pero de Canaán migran luego hacia Egipto para volver después de Egipto nueva vez a Canaán. Nosotros vamos a hablar de la última migración desde Egipto, el regreso a Canaán, que es lo que es venido a llamarse el Éxodo. Estos periodos migratorios no crean que son visitas breves. Esa última visita a Egipto se tomó 4 siglos y las primeras migraciones pasaron muchas generaciones antes de moverse, porque después de Abraham pasó Isaac, Jacob, Esaú, después de Jacob todos sus hijos, hasta llegar a José, que es quien promueve la migración de Canaán hacia Egipto, y esta duró 4 siglos hasta moverse otra vez. Pero este pueblo se mueve constantemente. Y en la historia de este pueblo que migra de un lugar a otro y de ese lugar a otro, nosotros podemos obtener algunas claves que nos dicen que detrás de la migración está la ley de Dios. Por lo menos algunos aspectos de esa ley podemos ver. Veamos. El primero de ellos nos habla ese libro del Éxodo, que Moisés, que iba a ser el líder de la migración a la que nos referimos, se entrevistó con el ángel de Jehová. ¿Recuerdan la escena? Moisés llega al lugar y hay una zarza, hay un arbusto que está encendido en llamas. Lo curioso es que el arbusto no se quema. Entonces Moisés comprende que aquello no es un fenómeno físico. Él había visto en su vida, sin duda, un árbol que ha sido tocado por un rayo y se enciende en llamas. Habrá visto cómo los árboles secos del desierto, cuando sube mucho la temperatura, se prenden en llamas. Pero este no era ese fenómeno, este era un fenómeno distinto. No era fuego lo que estaba viendo sobre el árbol, era pura luz, era pura energía. Y aquella luz, aquella energía la denomina la Biblia el ángel de Jehová. Es el ángel de Jehová el que instruye a Moisés sobre su misión de hacer migrar a su pueblo. Es el ángel de Jehová que le da la misión y le da la autoridad para hacerlo.
¿Quién es el ángel de Jehová? Evidentemente no estamos hablando de una criatura pálida con alas grandes. El ángel de Jehová es ese pensamiento en tu mente que ha hecho contacto con la mente de Dios y ha recibido la verdad. El ángel de Jehová es guía espiritual en tu conciencia humana. Lo que recibe Moisés es la guía del Espíritu y por tanto su decisión de sacar a los hebreos de Egipto tiene origen en la guía espiritual. Esta es la primera señal. Para cumplir su misión, se asocia a Moisés con Aarón. Van hasta el faraón y le llevan este mensaje, esta frase que es el segundo aspecto de la ley que debemos revisar. Y ese aspecto de la ley dice: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo significa que es inútil plantear resistencia, es inútil intentar que los procesos migratorios se detengan. Deja ir a mi pueblo, se le dijo al faraón, y el faraón pensaba, él lo admite, yo no conozco a ese Dios y no tengo por qué obedecerlo. Intentó evitar esa migración, hizo lo que correspondía, utilizó el poder para impedirlo. Sin embargo, ustedes saben la historia, sobre él sobrevinieron una serie de plagas que fueron un estrago para esa nación, en materia económica, en materia de salud, un verdadero estrago, hasta que tuvo que dejar que el pueblo hebreo se marchara. Esa ley, deja ir a mi pueblo, resuena todavía y tiene la vigencia de las cosas divinas. Si se impidiera hoy, como entonces, hasta los mares se abrirían para dejar que los migrantes pasaran, como se nos cuenta, se nos narra que aconteció entonces. Y el ángel de Jehová, del que hablamos antes, fíjense que se expresa, se habla varias veces de él, y se dice que no solamente es la guía de Moisés, sino que cuando el pueblo peregrinaba, iba delante de ellos señalándole camino. Y cuando fueron atacados, cuando fueron perseguidos, el ángel de Jehová estaba a su retaguardia entre el pueblo y sus enemigos. Es decir, que la presencia divina, en este caso que estamos viendo, la migración hebrea, es activa, intensamente activa, como desenvolviendo un acto de justicia divina. Hay un tercer caso, un tercer aspecto de la ley, que es este que se llama peregrino y extranjero. Cuando Moisés tuvo su hijo, le puso por nombre Gersón. Eso quería decir, de una manera que no entiendo muy bien, pero quería decir que era peregrino. Había nacido en esa tierra peregrino y había nacido en ella siendo extranjero. Pero varias veces se reitera a lo largo de esta narración la palabra peregrino y extranjero. Jehová, el ángel de Jehová, muchas veces dice: recuérdate que yo te saqué de Canaán, te sacaré de Egipto y te llevaré a Canaán, donde fuiste extranjero y peregrino. El tercer aspecto de esta ley, que tiene que ver con la migración, es que los pueblos en realidad no pertenecen a un lugar. Los hebreos vivieron 400 años en Egipto, pero cuando Moisés fue a reunirse con ellos, pudo separarlos del resto de la comunidad. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Sin duda, los hebreos habían permanecido dentro de Egipto como un pueblo,
había mantenido un orden, unos criterios religiosos y una unidad dentro de aquel fabuloso, gigantesco imperio que era en ese tiempo Egipto. Estamos hablando del tiempo en que Egipto era como los Estados Unidos de hoy, la gran potencia. Pero ese pueblo pudo moverse completo, enterecito, toda su familia, todas sus tribus, detrás de la voz y el orden de Moisés, guiados por el ángel de Dios. En realidad, nosotros, como hicimos el ejercicio, la pregunta al inicio, también nos hemos movido, nos movemos permanentemente. La verdad que nosotros también somos en buena medida extranjeros y somos peregrinos. Estamos en cambio permanente. Miramos al reino animal, pero mira a tu alrededor y mira el cosmos y aún este planeta en que estás. Mucha gente lo ha llamado también la nave Tierra, porque este planeta se mueve. Antes creíamos nosotros que el planeta estaba quietecito en el centro del universo. Después descubrimos que nos movemos alrededor del Sol. Ahora sabemos que toda la Vía Láctea se desplaza y todo el cosmos se mueve y que todo el cosmos responde a una ley que se manifestó primero en términos de la metafísica. Todo el cosmos se expande, crea nuevos espacios, más espacios entre ellos. Todo está en permanente cambio, en permanente movimiento. Y eso está pasando no solamente físicamente, está pasando también con la mente de la humanidad. Porque acontece que nuestra mente está en permanente cambio. Estamos migrando y estamos haciendo una migración maravillosa que nos está sacando de la oscuridad de Egipto a la luz de la tierra prometida. Tú en verdad eres espíritu y ese espíritu en ti te está haciendo cambiar ahora, te está transformando cada día de tu vida y tú andas buscando llegar a la tierra prometida, como lo llamó Jesús, el reino de los cielos. Tú sabes que estás aquí, pero que no eres de aquí, eres extranjero. Y estás moviéndote hacia un lugar santo, como los musulmanes se mueven hacia la Meca cada cierto periodo del año. Así te estás moviendo tú en peregrinación hacia tu propia divinidad, hacia la santidad en ti. Somos extranjeros y peregrinos. Y ese es un factor también que está impulsando la movilidad de las gentes y de toda la naturaleza de un lugar a otro. Porque en materia, lo que es verdad en espíritu se expresa permanentemente de una u otra manera. Este cambio que es el impulso de espíritu nos mueve a todos, mueve el planeta, mueve a todos sus habitantes. Hasta las plantas se mueven, ¿o no? Las plantas muchas de las plantas más hermosas que nosotros tenemos han viajado desde la India, vienen desde Filipinas, del Japón. Cuando tú te vas al campo, sales con los pantalones llenos de cosas pegadas, y eso que tienes pegadas no son más que las plantas que están viajando contigo. Todos migramos. Sí, son las semillitas de la planta que te están aprovechándote a ti para tomar una bola y se mueven hacia otros territorios. Todo se mueve, todo cambia. Y estos tres aspectos hablan de esa ley. Brincamos. El cambio no tiene que ser tan rápido. Hasta ahí. Veamos un poquito de interpretación metafísica de estos asuntos bíblicos. Dice Fillmore, este grande maestro, que el Éxodo, el tema de que hablamos, se refiere a la liberación de los más altos pensamientos religiosos y espirituales del hombre de la oscuridad.
la oscuridad y la ignorancia de la conciencia egipcia o mente de los sentidos. Y dice Fillmore que hacemos nuestro éxodo cuando morimos al pecado y somos nacidos nuevos a la rectitud del Cristo. Esa es la grande migración que estamos buscando, que manifestamos en cambio de sitio, en cambio de nación, pero cuando en realidad lo que grandemente necesitamos es morir a la conciencia de los sentidos y nacer en otro sitio, en otro lugar, el que nos corresponde. Fillmore llama aquí tan hermosamente la rectitud en Cristo Jesús, es decir, la plenitud de tu vida como lo que tú eres, espíritu. La llegada a la tierra prometida, como se decía en el Éxodo. Seguimos con Fillmore. Miren qué interesante. A ver si es casual. Fillmore habla de cambio de mente y dice que un cambio mental es el primer requisito de la nueva vida en Cristo. Tú y yo entraremos en este nuevo y superior estado de conciencia como vamos a otro país. Como si fuéramos a otro país, nos movemos del estado de conciencia actual a un nuevo, más elevado, más espiritual estado de conciencia. El reino de los cielos está aquí entre nosotros y se convertirá en una realidad tangible para nosotros cuando hayamos desarrollado las facultades necesarias para comprenderlo. Por lo tanto, la migración tiene que darse en conciencia y corazón. Es un proceso de comprender la verdad y practicarla en la vida. Una de las prédicas de Carmen Fey, vuelvo a hablar de ella, es que la reverenda con frecuencia la oía yo oponerse a que la gente se moviera, a que cambiara de aquí y se fuera buscando mejoría de vida para el extranjero. No es así, Carmen Fey. Pero tu reverenda lo que quería decir es que no te ocuparas tanto del cambio físico y que te ocuparas del cambio mental. Porque allí donde vas, si no logras por lo menos en ese cambio de lugar hacer también el cambio mental, entonces de nada te valdrá el nuevo sitio, porque en realidad estarás en el mismo lugar doquiera que vayas. La migración es una oportunidad de cambio, pero cuando ese cambio de sitio va aunado con un cambio de mentalidad, entonces pueden pasar cosas extraordinarias en las personas y en los pueblos. Y yo digo que está pasando, que la migración son una acción divina que bendice a la humanidad. Cuando una población ha migrado, como los dominicanos que viven en Estados Unidos, ¿qué pasa con su país de origen? El país de origen comienza a recibir remesas financieras, comienza a subir su nivel de vida, pero también comenzamos a aprender de la ropa que se usa, de los tenis que están de moda, de los aparatos tecnológicos, de los nuevos teléfonos que traen los primos. De todo eso fuimos aprendiendo. La movilidad de los pueblos de un lugar a otro se ha convertido en un mecanismo de equilibrio y un mecanismo de justicia social y de distribución de riqueza. Lo que no han logrado los gobiernos, lo que no ha logrado la democracia, lo que no ha logrado la ONU, lo están haciendo por la humanidad, los migrantes. Y están yendo allí, a aquellas naciones donde la vida se está acabando, para nutrir esas tierras de nueva vida. Y nunca olvidan a los suyos y a su origen. Y gracias a ello, lo bueno que descubren, lo están mandando, lo están transportando hacia sus naciones de origen. Por lo tanto, la migración es parte del cambio de la humanidad y necesariamente está expresando un cambio en la mente humana, un progreso, un avance en la conciencia de la raza. ¿Por qué nos da miedo entonces la migración?
un migrante por excelencia. Sus migraciones comenzaron antes de nacer. Jesús el Cristo. También visitó Egipto. De Egipto se muda a Galilea. De Galilea se muda a Israel. Jesús era un migrante neto, un buen ejemplo de migrante. Lo más grande del caso es que él sabía que esas migraciones suyas no eran otra cosa que el símbolo de los cambios acelerados y permanentes de su mente. Porque Cristo cambiaba cada día, cada momento, su conciencia hacia una nueva conciencia más amplia, más espiritual. Él nos lo dijo con una expresión que es de mis favoritas, porque hablan de cómo este migrante maravilloso no reconocía ningún lugar como el suyo, ninguna locación lo suficientemente atractiva para instalarse, ni en conciencia ni físicamente, sino que estaba entregado al cambio permanente. Decía Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y ustedes creen que eso es carencia? Lo que él está manifestando, que no tenía dónde acostarse Jesús. No tenía una casa donde estar Jesús. Una vez sus apóstoles le preguntaban: ¿dónde tú moras, Jesús? Y él le dijo: vengan conmigo que los voy a llevar a mi casa. Y cuando pasaba por un pueblo decidía con dónde iba a comer. No necesitaba restaurantes ni tarjeta de crédito. Llamaba a uno de los que podían brindarle una suculenta comida y le decía: voy a comer en tu casa hoy. Y él se brincaba de alegría. A Jesús no le faltaba nada. Y sin embargo, él dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza, porque el Hijo del Hombre está en cambio, en movimiento, en permanente cambio de su mente, en continua expansión del Espíritu en sí. Y eso, amigos míos, tiene que ver con cambio de lugar, eso tiene que ver con migración. La cosa se vuelve, y estamos concluyendo ya. Una mano, ahí. Estamos concluyendo ya porque hasta ahora estamos hablando de Egipto. Por cierto, debemos hacer una aclaración por los egipcios. Cuando hablamos de que Egipto es el reino de la oscuridad y de la conciencia de los sentidos, estamos hablando de carácter completamente simbólico y no se refiere para nada al Egipto de hoy. Si hay un egipcio entre ustedes, mis disculpas, que quede eso claro. Es de carácter simbólico y se refiere a esos momentos de desarrollo de la humanidad, porque los egipcios son hoy nuestros hermanos, claro que sí, lo mismo. Pero cuando nos acercamos al problema, y lo vemos aquí, cuando la migración no es un asunto teórico, sino es un asunto de nuestras vidas. Aquí hay un grupo de haitianos que están en filitas ahí para comenzar su proceso de inscripción. ¿Cuántos de nosotros nos ha preocupado la migración haitiana? ¿Cuántos de nosotros estamos completamente opuestos a ello? ¿Cuántos hemos sentido simpatía cuando un grupo político nos propone levantar un muro en la frontera? Cuando te sientas así, recuérdate de estos tres aspectos de la ley. A los migrantes los mueve el ángel de Jehová. Y la ley es: deja ir a mi pueblo. Y que tú, lo mismo que ellos, eres peregrino y eres extranjero. No eres mejor ni eres distinto. ¿Te preocupan los migrantes haitianos? ¿Sí? ¿Y quién te dijo a ti que migran solo haitianos? ¿Quién me lo ha dicho a mí? En realidad migran de todas partes del mundo hacia aquí. Y yo estoy seguro que uno de esos migrantes que se dedican al narcotráfico
o que administran casinos en República Dominicana y se conectan con el bajo mundo, nos hace más daño que 10,000 de estos hombres. Pero esos no los vemos. Los vemos a ellos y le tememos. Y sin embargo, Dominicana sorprende a la humanidad, porque Dominicana es un pueblo espiritualizado. Dominicana es un pueblo con fe, y la intuición de este pueblo es grande. Dominicana no ha hecho guerra con los migrantes, ni prohibiciones. Ha hecho lo que la humanidad tiene que hacer. No es enfrentar la migración, es gestionarla, es organizarla, normalizarla, es poner regla para dejar ir al pueblo, es ver al ángel. Y eso creo que lo hemos hecho, lo estamos haciendo y aún lo mejoraremos. En la siguiente imagen hay un grupo de estudiantes haitianos que han estudiado, que están estudiando en ese momento de la foto. Eran estudiantes en República Dominicana de diversas universidades. Recuérdense que yo les dije que la migración es una bendición. Estos jóvenes se están haciendo, como cientos de ellos, profesionales en Dominicana. ¿Dónde creen ustedes que quieren ejercer? ¿Dónde creen ustedes que quieren ir a construir? Se equivocan. Quieren construir en su casa. Quieren ayudar a levantar su país de los escombros todavía del tremendo terremoto que los sacudió. Pero curiosamente, mientras yo ojeaba esta foto y me encuentro con esta, reconocí a la joven que está de verde. La joven que está vestida de verde estudió arquitectura en la Universidad OIM, así que yo tuve el gusto de ser maestro de ella un par de cuatrimestres. Y con ella viví lo que pasa con los estudiantes haitianos, que tienen que hacer 2 carreras. Tienen que hacer la carrera del idioma español y la carrera que están estudiando, y eso les cuesta bastante trabajo, más que a cualquier otro estudiante les cuesta en esa condición hacer su carrera, pero la hacen, y la hacen pensando en el beneficio de su familia, que desde Haití hace fabulosos sacrificios para mantenerlos estudiando aquí, porque saben, porque intuyen que sus hijos que están en tierra ajena, como peregrinos, como extranjeros, están creando la nueva conciencia que los sacará a ellos de la miseria y de la pobreza. En Haití se necesita, ustedes lo saben de sobra, no tengo que decírselo, nadie tiene que decírselos, un cambio mental. Ese cambio del que hablaba Fillmore, de dejar atrás mucha ignorancia y abrirse hacia la verdad y hacia la bondad de Dios. Y a nosotros, como a todas las naciones del mundo, nos corresponde ayudar a ese cambio. No se trata de levantar muros, se trata de que abramos puentes y avenidas de aquí hasta el Canadá, de aquí hasta Francia, para que estos amigos nuestros puedan estar aquí, pero también puedan irse al Canadá, puedan irse a Francia, y entre todos cooperemos en su propio desarrollo. Completamente lo opuesto de lo que tal vez estemos pensando. Concluyo diciendo esto que dice el título de nuestra conversación: la migración no es un accidente, la migración no es un peligro, la migración es una respuesta a la ley divina del cambio. Todo cambia. Y tú debes saber que eres migrante también, que estás cambiando, y que lo mismo no debes de ninguna manera oponerte a ese cambio, sino entregarte a él. Entregarte a ese cambio y dejar que el ángel de Jehová, que conocemos entre nosotros como el Cristo, conduzca nuestra vida, nos diga dónde está nuestra tierra prometida. Nadie te impedirá ese proceso una vez decidas tomarlo. Y un buen día de esto dejarás de ser peregrino y extranjero, porque dirás con regocijo, con el corazón en tropel: estoy en casa, estoy donde yo realmente soy, donde yo soy.
Queridos amigos, es lo que quería contarles hasta ahora. Gracias por su atención. Dios nos ha bendecido. Pero, gracias.